¿Qué tal, chicos? Eh, Ahora les voy a mostrar, voy a ver una sección que son las funciones lambda, map, filter y reduce. No, lambda es una palabra reservada para crear funciones anónimas en Python. Y con función anónima me refiero a no crear las funciones, ¿no? Como la palabra reservada def, sino con la palabra lambda, donde también va a recibir parámetros, de repente x, y a cada uno de los valores de x puedo hacer cualquier operación, ¿no? 2 y más. ¿Cuál es la ventaja de las operaciones lambda? Es que tú le puedes pasar diferentes parámetros, ¿no? De repente quieres multiplicarlo por 2, sumarlo y por 2, ¿no? Y sumar los valores. ¿En qué casos lo vas a utilizar? Digo, o sea, estoy dando acá un ejemplo, ¿eh? Operación. Operación dummy. Entonces, operación dummy, lo que va a hacer es recibir dos valores, 10 y 20, y lo va a multiplicar por 2 y lo suma, ¿no? Es una manera de hacerlo. Eso es si quisieras hacer algo así. Pero las funciones lambda no es que se utilizan normalmente como funciones de esta manera, sino se usan más cuando se quieren utilizar las funciones map, filter, reduce, o más adelante ya cuando se utilice pandas, en las funciones assign, en las funciones para no tener que definir bueno, muchas cosas como son promedios, ¿no? Eh, es bastante utilizado. Entonces, más adelante van a verlo, pero en este caso lo vamos a ver cómo se utiliza en las funciones map y filter. Eh, ya, con respecto a los funciones map y filters, se utilizan bastante para hacer o hacer operaciones en listas, en listas en paralelo. Y filter es, como nombre lo dice, te permite filtrar elementos de una lista con funciones anónimas, eh, ¿no? O con funciones normales, ¿no? Pero usualmente se utilizan funciones anónimas. Eh, digamos, para hacer esto voy a crear secuencias de números, una lista 1, que lo voy a llamar range de 0 a 100, y una lista 2, que lo voy a llamar range de 100 a 200. Ahora, fines prácticos, los voy a convertir o voy a castear estos rangos a lista para que sea más visible para ustedes. Ya. Ahora tengo estas dos listas y lo que, digamos, mi objetivo de mi problema es, yo quiero sumar por cada uno de los, digamos, 0 es el primer índice, el primer valor de mi lista y 100 es el primer valor de mi segunda lista. Por un motivo yo quiero sumar esos dos valores. ¿Cómo los hago? ¿O cómo lo hago? ¿No? Tendría que recorrer, eh, ¿no? De alguna manera los dos listas, el límite en ese caso son del mismo tamaño, entonces de repente genero eh, un rango de, digamos, de índices en el mismo tamaño de la lista, ¿no? Digamos, para darte una manera de, como, de abarcar el problema. Y voy a recorrer la lista, ¿no? Voy a pasar el índice y voy a sumar el valor lista, ¿no? Con el segundo elemento, el mismo tamaño, ¿no? Y lo que quiero hacer es, bueno, guardarlo en una lista, pero por ahora lo voy a imprimir, ¿no? Así estoy sumando, ¿no? El 100 con el 0, el 100 con el 2, así sucesivamente, hasta llegar a casi a 298. Ya. Es una manera como de atacar el problema y sumarlos, pero ¿qué pasa si claro, quiero elevar al cuadrado de repente el primer elemento? Y estoy utilizando justamente los, ¿no? índices de esta manera. Una manera de simplificar como que este cálculo, eh, voy a eliminar esto en la consola. Una manera de simplificar este cálculo, digamos, es el cálculo tradicional. Cálculo tradicional. La otra manera es utilizando justamente la función map. Lo que haría es utilizar la función lambda, donde voy a recibir dos parámetros, o dos elementos. Ahorita van a venir de donde van a provenir. Y voy a hacer justamente esta operación, la que creé acá, ¿no?
¿Y qué es lo que voy a hacer? Quiero que itere secuencias de números. Entonces, la función secuencia, si se percatan, dice función es lo que recibe, que es la función anónima que le he pasado, y recibe iterables, ¿no? Secuencias iterables. Y también coloca un nivel, significa que es similar a los argumentos flexibles que lo habías comentado, ¿no? Puedes mandarle una gran cantidad de secuencias y, bueno, va a depender qué es lo que recibe. En este caso está recibiendo dos secuencias. Entonces tú le pasarías lista uno y lista 2. Entonces lo que va a hacer eso es, ¿no? Iterar cada uno de los elementos de la lista uno, lista 2 y los va a pasar acá. Y lo que va a hacer es multiplicarlo por 2 y sumar esos dos valores. Y lo que te devuelve esto es, ¿no? El casteo y te devuelve lo mismo que en el caso anterior. Eh, ¿No? Suma los valores del primer elemento con los valores del segundo elemento. Eh, no me recuerdo. Por 2. Bueno, multiplico por 2 y lo suma. Eh, entonces, esa es una manera de abordar un problema si no tuvieras que utilizar el for de repente. Eh, sí, esa es una manera. Entonces, digamos, para eso sirven las operaciones map. Entonces, igual pueden obviar de repente utilizar una lista o dos listas y hacer una operación sobre una sola lista que está acá, ¿no? Eh, entonces, otra operación que se me ocurre es no utilizar eso, sino sobre la lista uno de repente quiero dividir todos los valores entre, a ver, entre 10, ¿no? Quiero dividir los valores entre 10. Entonces lo que voy a hacer es dividir cada uno de los valores que tengo entre 10. Entonces generando decimales desde 0 hasta el 10. Eh, ¿No? Esa es una manera. Eh, ya. Eso es cómo se puede utilizar los valores map. Ah, para la función filter, bueno, te permite hacer básicamente lo mismo, pero lo que te permite hacer la función filter es filtrar la lista según la condicional que tú le pasas en la función anónima, ¿no? En vez de pasarle de repente x entre 10, ¿no? Y haga la operación de dividir x entre 10, bueno, sí la va a hacer, pero solamente quiero que me filtre aquellos que son justamente divisibles entre 10, ¿no? Y que sean divisibles significa que la división entre estos dos, bueno, no la división, sino el módulo, entre estos dos sea igual a 0. Entonces, todos los valores divisibles entre 10, pues van a aparecer en este caso, ¿no? Y los que no son divisibles, pues, de esa manera. Es una manera, digamos, también de filtrar los números y hacer operaciones sobre una lista, sin tener que utilizar justamente un for clásico. Es más rápido también. Por eso es que bastante utilizan los valores map, digo, los filtros map. Ahora, pasando a otra función que no es, digamos, o sea, está dentro del, cuando ustedes instalan Python, y, bueno, más aún Anaconda o demás, por defecto instala un módulo, una librería, como quieran llamarlo, que se llama itertools. Itertools también te permite obtener diferentes métodos, funciones, que te permitan operar sobre listas o justamente secuencias iterables. Una de estas funciones es la función reduce y viene justamente de la librería itertools. Es así como se importa. De paso lo voy a enseñar, o sea, de paso estoy enseñándoles cómo se importan funciones de un módulo. Este es un módulo, ¿no? Estoy realizando esta operación, ¿no? From este módulo estoy importando esta función. Así como se puede importar funciones, se puede importar variables, se puede importar otros métodos y demás. Si quieres, pensé que lo eliminé. Ya bueno, luego import. Vaya, otras maneras de importar de repente es itertools. Y quiero importar solamente la función reduce.
Así estaría importando la función reduce o ponte. Puedo importar solamente todo, como que importo todo el módulo, pero esto generaría que pese mucho la importación. O sea, puedo utilizar, sí, como que el método reduce. Tu, tu, tu. No tiene atributo. Ah, ya. Espera, tiene esto es un método. No me permite importarlo individualmente. Espérate, a ver si. Ya, creo que es PanTools. Sí, creo que me he equivocado con los que son de operaciones de combinatoria. Ya, es PanTools. Entonces, ya, como le decía, pueden hacer la importación de una función de esta manera o hacer, digamos, importan todo el módulo y luego acceden a él. Eh, a ver, ¿no? Así acabo de importar, digamos, la función. Esta es la función que recibe ciertos parámetros. En este caso es digamos, una función integrada, pero del módulo, ¿no? Si quieren accederlos con solamente el módulo, pues podrían hacerlo así, ¿no? Es lo mismo. Va a depender de cómo quieren acceder. Si hacen esto, solamente van a importar la función y no van a importar todos los métodos dentro de esta función. Por lo tanto, va a demorar menos que este. Obviamente no se visualiza, ¿no?, en segundos, pero cuando la carga son, digamos, un montón de librerías que tienes que importar, hace una suma que puede generar, digamos, una disminución en tu performance. Entonces, para este caso voy a utilizar Reduce así, de esta manera. Ya. Reduce, ¿para qué te sirve? Te permite hacer, similar a map y filter, operaciones, ¿no? Pero secuenciales en, digamos, justamente acá da un ejemplo, ¿no? Utilizan reduce, voy a copiar el ejemplo, voy a copiar un poco del ejemplo. Eh, lo que hace es simular lo que, bueno, hace map, pero lo hace de manera secuencial, ¿no? Esta operación lo va a hacer uno en uno. Entonces, si tienes este elemento, el siguiente elemento lo que va a hacer es sumarlo a este, y la suma de esto lo va a sumar al siguiente y así, ¿no? Entonces, si yo genero este reduce, me va a generar 15, que es la suma de todos estos elementos, ¿no? Va a reducir una operación, va a generar una operación. Esto es bastante utilizado, bueno, el operador map y reduce se utiliza bastante cuando se llega a parte o se llega a hacer temas de Hadoop, ¿no?, donde tratan de reducir o quitar o hacer todas las operaciones como que en memoria. Esas operaciones son mucho más rápidas de memoria y por lo tanto genera un mayor performance a nivel de cálculos. Es bastante utilizada en Big Data, y que lo sepan ahora es súper importante. Además de esto, además de lo que acabo de decir, claro, esto te permite hacer muchas operaciones mucho más rápido. Eh, Anteriormente les había contado que para hacer un promedio, o sea, la manera como de crear una función sería definir, ¿no?, un valor, como que un valor cero. Y digamos, si yo quiero sumar todos los valores de rango desde, ¿cuándo voy a hacer 1000? Ya. Quiero sumar todos los valores de acá. Entonces la manera de sumarlo todos los valores, eh, ¿no?, sería así. Y para sacar el promedio, bueno, sería toda la suma dividido entre la cantidad de elementos del rango. Bueno, voy a definirlo acá. Sería como números, ¿no? Estos serían los números. Eh, y para sacar el promedio sería esto, ¿no? Este sería el promedio. Este sería el promedio. Este sería el promedio de los valores.
digamos, desde el 0 al 1000, ¿no? Sería aproximadamente justamente la mitad. Pero ya se han dado cuenta que es bastante código. Eh, Otra manera de hacerlo es utilizar reduce, pasarle la lista de números. Voy a convertir la lista. Creo que lo puedo hacer sin necesidad de hacer eso, pero bueno, vamos a hacer esto. Lo que voy a hacer es, ¿no?, sumar tras de otro y a esto lo vamos a dividir entre... Y obtenemos el mismo número. Lo que ha hecho es, cada uno de los elementos lo va a sumar, sumar y sumar, y va a generar la suma, ¿no?, total, ¿no? Es una forma de cómo hacer los valores. Eh, sí, y hasta ahí, digamos, para darle la intro de esta gama de funciones que son bastante utilizadas, la verdad.